Buenos días a todos, es un placer saludarlos nuevamente. Hoy vamos a dedicar esta sesión a analizar una tecnología que, por ser tan cotidiana, a menudo se vuelve invisible ante nuestros ojos, pero que constituye la columna vertebral de la terapia en cuidados críticos, la terapia de infusión automatizada. Quiero que empecemos reflexionando sobre la responsabilidad que tienen en sus manos cada vez que programan una bomba. La administración de medicamentos intravenosos es el procedimiento invasivo más frecuente en el ámbito hospitalario y prehospitalario. Sin embargo, cuando hablamos de fármacos de alto riesgo y ventana terapéutica estrecha, como los vasopresores para mantener la presión arterial, los sedantes potentes o los antiarrítmicos, ya no podemos confiar en la gravedad ni en el conteo manual de gotas. La variabilidad humana y física del goteo tradicional es inaceptable en la medicina moderna. Necesitamos una precisión robótica. Aquí es donde entran las bombas de infusión inteligentes. Pero, ¿qué hay realmente dentro de esa caja de plástico? ¿Cómo sabe la máquina empujar el líquido exacto? ¿Cómo distingue una burbuja de aire del líquido? Hoy vamos a destripar conceptualmente la caja negra de la infusión para entender su física, sus sensores y sobre todo sus fallos potenciales. El objetivo fundamental de cualquier bomba de infusión es vencer la resistencia. Hidráulicamente, la máquina tiene que generar suficiente presión positiva para empujar el fluido a través de todo el sistema, el catéter, los filtros, las llaves de 3 vías y vencer la presión venosa o arterial del paciente, entregando un flujo volumétrico exacto a lo largo del tiempo. Para lograr esto, la industria médica ha desarrollado dos arquitecturas mecánicas principales que ustedes encontrarán en las ambulancias y hospitales: el peristaltismo lineal y el desplazamiento positivo de jeringa. Comencemos analizando las bombas volumétricas de gran volumen, esas que solemos colgar en los postes, como las famosas plataformas Alaris. La inmensa mayoría de estas bombas funcionan bajo el principio de peristaltismo lineal. Quiero que imaginen el mecanismo interno. No es un motor continuo, sino una serie de dedos o actuadores mecánicos alineados que aprietan el tubo de plástico de forma secuencial, imitando el movimiento de una ola o, para ser más gráficos, como si estuvieran ordeñando. El proceso es fascinante y cíclico. Primero, el dedo de más arriba aprieta el tubo para cerrarlo y evitar que la sangre del paciente suba o que el líquido baje libremente. Luego, el segundo, el tercero y el cuarto dedo van aplastando el tubo progresivamente hacia abajo, empujando un pequeño bolo de líquido hacia el paciente. Finalmente, el dedo más bajo se abre y el líquido es expulsado. Este sistema es mecánicamente ingenioso porque permite bombear grandes volúmenes sin que el líquido toque nunca la máquina, manteniendo la esterilidad. Sin embargo, tiene un defecto físico grave que deben conocer: la dependencia de la elasticidad del tubo. La máquina está programada asumiendo una verdad ideal. Asume que, cuando los dedos mecánicos se levantan, el tubo de plástico recupera su forma redonda perfecta de manera instantánea para llenarse de nuevo con la misma cantidad de líquido. Pero la física de los materiales nos dice otra cosa. El tubo es de plástico, generalmente polivinilo, cloruro o silicona. Después de miles de ciclos de aplastamiento, el material sufre lo que llamamos fatiga o histéresis elástica. El plástico se cansa, se queda medio aplastado y ya no se abre completamente o tarda más en hacerlo. ¿Cuál es la consecuencia clínica de esto? Que el volumen interno del tubo disminuye. La bomba sigue moviendo sus dedos pensando que está enviando, digamos, 1 mililitro por ciclo, pero en realidad, como el tubo está deformado, está enviando menos. Esto genera una infrainfusión silenciosa y progresiva, que puede llegar a ser significativa en terapias largas. Además, si el tubo se degrada excesivamente por el machaqueo mecánico constante, puede empezar a soltar micropartículas de plástico desde su pared interna hacia el flujo de líquido, un fenómeno conocido técnicamente como spalling. Estas partículas van directo al torrente sanguíneo del paciente. Por esta razón, es una norma técnica y de seguridad vital rotar el sitio del tubo dentro de la bomba o cambiar el set de administración cada 72 horas, o según indique el fabricante, para garantizar la precisión y evitar la inyección de microplásticos.
La segunda tecnología dominante son las bombas de jeringa. Estas son las reinas absolutas de la precisión y se utilizan para dosis muy pequeñas, potentes o críticas, como en neonatología o anestesia. Aquí el mecanismo es totalmente diferente. No hay dedos aplastando nada. Hay un motor de alta precisión conectado a un tornillo sin fin que empuja el émbolo de una jeringa rígida. La física aquí es de desplazamiento positivo. Como la jeringa es de plástico duro y no se deforma, el volumen que sale es exactamente igual al avance del émbolo. La gran ventaja clínica de las bombas de jeringa, además de la precisión, es la continuidad del flujo. Las bombas peristálticas grandes entregan el líquido en pulsos o chorritos con cada onda de los dedos. Esto crea un flujo pulsátil. En un adulto no se nota, pero en un bebé prematuro o en un paciente hemodinámicamente muy inestable que recibe drogas de vida media ultracorta, esos pequeños valles entre chorrito y chorrito pueden causar fluctuaciones en la presión arterial. La bomba de jeringa, en cambio, genera un flujo continuo, como un río lento y constante, manteniendo niveles de fármaco en sangre perfectamente estables. Ahora que entendemos cómo mueven el líquido, hablemos de cómo sienten el entorno. La bomba es ciega, necesita sensores para detectar peligros. El peligro número uno en la infusión es el aire. Una embolia gaseosa masiva puede ser fatal. ¿Cómo detecta la máquina una burbuja transparente dentro de un líquido transparente dentro de un tubo transparente? Utiliza la física del sonido, el ultrasonido. El sensor de aire funciona bajo el principio de la impedancia acústica. Imaginen que es como el sonar de un submarino. La bomba tiene un emisor que envía una onda de sonido de alta frecuencia a través del tubo. El sonido viaja maravillosamente bien a través de los líquidos y los sólidos, pero viaja pésimo a través del aire. Si el tubo está lleno de suero o medicamento, la onda de sonido cruza al otro lado sin problemas y el receptor la escucha fuerte y claro. El circuito se cierra. Pero si pasa una burbuja de aire, la onda de sonido choca contra el aire y rebota, no logra cruzar. El receptor detecta un silencio ultrasónico repentino y el microprocesador interpreta esto como aire en línea, deteniendo la bomba y disparando la alarma. Sin embargo, este sistema tiene una debilidad que causa muchos dolores de cabeza operativos, el desacople. Para que el ultrasonido funcione, debe haber un contacto perfecto entre el tubo y el sensor. Si ustedes colocan el tubo torcido, o si el sensor está sucio con residuos secos de algún medicamento que se derramó antes, se crea una pequeña capa de aire entre el tubo y el sensor. Para la máquina, eso es aire, y pitará incesantemente con una falsa alarma, aunque el líquido dentro del tubo esté perfecto. La lección operativa aquí es clara. La limpieza de los sensores y el montaje correcto del set no son opcionales, son requisitos físicos para que el sistema funcione. El segundo sensor crítico es el de presión u oclusión. La bomba necesita saber si la vena se tapó, si el catéter se dobló o si se formó un coágulo. Para esto utiliza un sensor de fuerza que mide indirectamente la presión hidrostática dentro de la línea. Básicamente, mide qué tanto se hincha o expande el tubo de plástico debido a la presión interna. Si hay un tapón, la bomba sigue empujando, la presión sube y el tubo se dilata contra el sensor. Cuando esa fuerza llega a un límite programado, la bomba se detiene y avisa oclusión. Pero aquí existe una trampa mortal relacionada con la velocidad de infusión, el tiempo de respuesta. Si ustedes están pasando líquidos a alta velocidad, digamos 500 mililitros por hora, y cierran la llave, la presión sube instantáneamente y la alarma suena en segundos. Pero si están pasando una droga muy potente a una velocidad muy lenta, digamos 1 mililitro por hora, común en pediatría o con noradrenalina concentrada, la bomba puede tardar minutos o incluso horas en acumular suficiente volumen de líquido para hinchar el tubo lo suficiente y disparar el sensor. Durante todo ese tiempo de silencio, la máquina cree que está infundiendo, pero el paciente no está recibiendo el medicamento. Si ese fármaco era el que mantenía el corazón latiendo, el paciente puede colapsar por hipotensión mucho antes de que la máquina se entere de que hay una obstrucción.
Por eso, en infusiones lentas y críticas, es vital configurar el límite de presión de la alarma lo más bajo posible para hacerla más sensible. Finalmente, hablemos del cerebro de la máquina, el software de seguridad. Errar es humano, especialmente bajo estrés. Es muy fácil teclear un cero de más y programar 50 miligramos en lugar de 5. Para evitar estos errores fatales, las bombas modernas incorporan sistemas de reducción de errores de dosis, conocidos como DERs o librerías de fármacos. Este software contiene una base de datos con todos los medicamentos y sus dosis seguras preaprobadas. El sistema utiliza dos tipos de barreras, límites blandos y límites duros. Un límite blando es una advertencia clínica. Si programan una dosis un poco alta, la máquina les dirá, ¿está seguro? Esto parece alto. Les da la oportunidad de pensar y confirmar si la situación clínica lo justifica, pero un límite duro es una barrera infranqueable contra errores catastróficos. Si intentan programar una dosis letal por error, la máquina bloqueará la infusión y les dirá prohibido. No hay forma de saltarse esto, tienen que corregirlo. El problema surge cuando el personal, por prisa o desconocimiento, decide programar la bomba en modo básico o manual, saltándose la librería de fármacos. Al hacer esto, le están haciendo una lobotomía a la máquina, le quitan su inteligencia de seguridad y quedan expuestos a cometer errores mortales sin ninguna red de protección. El entorno de transporte añade una capa final de complejidad, la vibración. Las bombas de infusión se diseñaron originalmente para estar quietas. En una ambulancia, la vibración puede afectar la precisión. En las bombas de jeringa, si el mecanismo que sujeta el émbolo tiene holgura, los baches fuertes pueden empujar el émbolo y causar pequeños bolos accidentales. En las bombas de goteo, la agitación del líquido en la cámara puede confundir a los sensores ópticos, haciéndoles creer que caen más gotas de las reales o generando espuma que dispara la alarma de aire. Por eso es crucial usar equipos certificados para transporte y montarlos firmemente. En resumen, la infusión automatizada es una maravilla tecnológica, pero no es infalible. Depende de la física de los materiales, de la acústica de los sensores y de la lógica del software. Su trabajo como profesionales no es solo presionar Start, sino supervisar esta tecnología entendiendo que el plástico se fatiga, que el ultrasonido se bloquea con la suciedad y que la presión tarda en avisar a bajas velocidades.